Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que hoy nos acompañan a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz. El día de hoy, con el debido respeto que me merecen todas y todos quienes hoy nos acompañan, así como también aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales y a través de nuestra página de internet, quisiera pedirles que por única ocasión y debido a las contingencias que se han vivido, nos pudiéramos poner de pie todos y poder guardar un minuto de silencio en honor de todas las víctimas que han perecido en nuestro país a raíz de estos terremotos que se han suscitado en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y Ciudad de México. Muchas gracias. Ahora sí, siendo las 13 horas con un minuto del 21 de septiembre de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 13 procedimientos especiales sancionadores y un juicio ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, licenciada Secretaria General de Acuerdos. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se analizaron y se discutieron, por lo que voy a pedirle a la licenciada maestra Erika García Pérez que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 148, 151 y 154, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta al Pleno con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 148 de este año, promovido por el Partido Político del Trabajo, a través del cual interpone denuncia en contra del entonces candidato a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, Gabriel Salazar Contreras, así como del partido Nueva Alianza por culpa invigilando. La denuncia es interpuesta por la supuesta realización de actos anticipados de campaña a través de la pinta de 10 bardas ubicadas en diversas calles del municipio en comento,
con las cuales se anunciaba la celebración de 2 eventos, el primero de ellos el 5 de mayo y el segundo el 7 del mismo mes, en los cuales se estaba invitando para que asistieran el primero en la escuela primaria Acela Servín y el segundo en la congregación del Roble. Para acreditar su dicho, el actor presentó diversas pruebas técnicas consistentes en las fotografías de las referidas bardas, de las cuales por sí solas no es posible identificar la temporalidad ni los domicilios a que correspondían, pues no obstante que la parte denunciante señaló los supuestos lugares y fechas de que se trataban, ello no es suficiente para tener por acreditado que el contenido de estas correspondía a las fechas y lugares denunciados. Por cuanto hace a la certificación realizada por el OPLE Veracruz, se desprende la existencia de 4 bardas con las características denunciadas. Sin embargo, al analizar el contenido de las mismas, este tribunal no advirtió elementos subjetivos que permitieran concluir que consistían actos anticipados de campaña, ya que no hubo llamamiento al voto o posicionamiento alguno del candidato denunciado. Finalmente, por cuanto hace a los eventos, el OPLE Veracruz únicamente certificó el primero de ellos, el realizado el 5 de mayo, del cual, ante la descripción que realizó el personal actuante, no se advirtió la presencia del candidato denunciado. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de las conductas objeto del presente procedimiento especial sancionador. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 151 de este año, promovido por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de la candidata a la presidencia municipal de Catemaco, por el partido Nueva Alianza, en contra de este por culpa invigilando y del actual presidente municipal de Catemaco. El quejoso afirma que los denunciados realizaron actos anticipados de campaña mediante la emisión y difusión de un volante, en el cual se invitó a una caminata el día del registro de la candidata, repartiéndose en casas, calles, centros de trabajo e incluso en el ayuntamiento de Catemaco. Afirmó además que se amenazó a los trabajadores del ayuntamiento con el descuento de un día de salario en caso de no asistir a la caminata. El denunciante únicamente ofreció como pruebas el volante que aduce fue realizado y repartido por los denunciados y 2 imágenes de la supuesta caminata, pruebas que resultan insuficientes, incluso estudiándolas en conjunto, porque de ellas no es posible advertir los elementos de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos. Respecto del supuesto uso indebido de recursos públicos atribuible al presidente municipal, del caudal probatorio no se acredita que los volantes hayan sido repartidos por instrucción de este, que haya intervenido en la organización del evento o bien que haya coaccionado a los trabajadores del ayuntamiento. Por lo anteriormente expuesto, esta ponencia considera que lo procedente es declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Por último, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 154/2017, formado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Jesús Moreno Delgado, otrora candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, de las asociaciones civiles denominadas Fundación Juntos es Mejor y Fundación Grupo Ortiz, así como de los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática por culpa invigilando, por la presunta realización de actos anticipados de campaña. Ahora bien, el quejoso afirma que se realizó un evento en el que las asociaciones civiles Juntos es Mejor y Grupo Ortiz invitaban a los vecinos para que acudieran a recibir servicios de corte de cabello, revisión médica y medicamentos gratuitos, asesoría jurídica, venta de despensas y diversos servicios a bajo costo a cambio del voto, además de que se les entregaba propaganda de Jesús Moreno Delgado. Del análisis al material probatorio que obran autos se tiene por acreditado el evento denunciado. Sin embargo, a juicio de la ponencia, tal evento no puede considerarse como constitutivo de un acto anticipado de campaña, puesto que no existen elementos que hagan suponer que se realizó con tintes electorales por lo siguiente.
No se acreditó que el evento haya sido organizado por el entonces candidato Jesús Moreno Delgado o a su favor. No se advirtió que se haya solicitado el voto a favor o en contra de determinado candidato o partido político, en especial de los ahora denunciados. No se advirtió propaganda electoral que identificara al candidato denunciado o de alguno de los partidos que lo postuló. No se probó que por cada servicio de corte de cabello y optometrista se le dijera a la ciudadanía que votaran a favor del entonces candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos. De modo que no se acredita la conducta denunciada al ciudadano Jesús Moreno Delgado en la realización del evento supuestamente llevado a cabo por las fundaciones ya mencionadas, donde se prestaron diversos servicios con la finalidad de obtener el voto a su favor, dado que no obran autos elementos probatorios que vinculen a los denunciados con la organización y realización del evento. Además, no existe registro de las supuestas fundaciones que, a decir del quejoso, organizaron el evento. De ahí que no se acredite que sean personas morales constituidas de acuerdo a las normas civiles del Estado de Veracruz como asociaciones civiles. En consecuencia, la ponencia propone declarar la inexistencia de violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, maestra Erika García Pérez. Señores magistrados, los asuntos los pone a consideración de este pleno la ponencia del señor magistrado maestro Javier Hernández, por lo que si alguien tuviera algún comentario que realizar, le cedería yo el uso de la voz. Al no advertir ningún comentario, entonces le pido, por favor, secretaria general de acuerdos, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos. A favor de los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta. Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores 148, 151 y 154 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 148/2017 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador número 151/2017 se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Y en el procedimiento especial sancionador número 154/2017 se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Ahora, en otro orden de ideas, voy a ceder el uso de la voz al secretario licenciado José Antonio Hernández Huesca para que dé cuenta conjunta con el juicio ciudadano número 356 y con los procedimientos especiales sancionadores números 143, 146, 149, 152 y 158, todos de este año turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, señores magistrados, en primer término, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano con expediente 356/2017, promovido por Efrén Sanata Malagón en su calidad de candidato edil de representación proporcional para el municipio de San Andrés Tuxtla, a fin de impugnar el acuerdo emitido por el Consejo General del OPLE, por el que se declara improcedente su restitución en la tercera posición de la lista de candidatos a ediles del ayuntamiento citado. En la propuesta que se somete a su consideración se propone confirmar la determinación impugnada. Al respecto, si bien las alegaciones del actor resultan fundadas en cuanto a que la autoridad administrativa electoral no atendió el procedimiento establecido en los lineamientos que está establecido para la ratificación y renuncia de candidatos independientes a las regidurías, sus alegaciones devienen inoperantes, toda vez que la restitución de su derecho se ha consumado de manera irreparable con motivo de la preclusión de su derecho para impugnar. Ello, ya que el actor debió controvertir los acuerdos emitidos por el OPLE relacionados con la sustitución y registro de planillas de ediles al momento de su aprobación, pues revisar la irregularidad que plantea en esta etapa del proceso implicaría una vulneración a los principios de certeza y definitividad, en virtud de que el acto que impugna corresponde a la etapa de preparación de la elección, en la cual se encuentra la sustitución y registro de candidaturas, lo que, acorde con el artículo 170 del Código Comicial Electoral del Estado, feneció al inicio de la jornada electoral. Asimismo, se advierte que el ahora actor, de manera artificiosa, pretende ser restituido en su derecho político electoral de ser votado con motivo de la solicitud que planteó posteriormente ante la autoridad administrativa electoral. No obstante, se considera que en cumplimiento a su deber de cuidado como candidato,
debió impugnar los acuerdos relacionados con la sustitución y registro de candidaturas emitidos por la responsable dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a que surtieron efectos las publicaciones en estrados y en la Gaceta Oficial del Estado. De ahí que se considere que los actos de los que ahora se duele, relativos a su renuncia como regidor tercero propietario, se encuentren consentidos a no haber sido interpuesto el medio de impugnación conducente en su oportunidad, pues estimar lo contrario se traduciría en permiso a los justiciables de disponer de manera discrecional o caprichosa del derecho de impugnar actos considerados definitivos y firmes, como es la consumación de una etapa del proceso electoral, lo cual transgrediría los principios rectores de las elecciones de definitividad y certeza. No obstante, al advertir que tal y como arguye el promovente existe una irregularidad por parte de los funcionarios pertenecientes del OPLE, al existir un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la Autoridad Administrativa Electoral, esto es, por no seguir el proceso correspondiente a la renuncia y ratificación por parte de los aspirantes a candidatos independientes, conforme al artículo 3 del reglamento de la Contraloría General del OPLE, se propone dar vista a la citada Contraloría a fin de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. A continuación, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador número 143/2017, integrado con motivo de la denuncia interpuesta por el partido Morena en contra de Marco Castillo López, otrora candidato a presidente municipal del PRI en el municipio de Alto Lucero, Veracruz, y Félix Manuel Domínguez Lagunes en su calidad de presidente municipal de dicho ayuntamiento, por la presunta violación al artículo 134 de la Constitución Federal y violación a las normas de propaganda. En el proyecto se propone no tomar en cuenta para la resolución del presente procedimiento las alegaciones vertidas por el Partido Verde Ecologista de México, toda vez que dicho partido no formó coalición con el PRI en el municipio en comento, como indebidamente lo señaló la autoridad instructora y por tanto no debía de ser llamado al procedimiento. Asimismo, se considera que los hechos en los que el quejoso aduce conductas relacionadas con gastos de campaña, como se identifica en el proyecto, se propone no atenderlas, toda vez que el órgano competente para llevar a cabo la fiscalización de los gastos de los candidatos postulados por los partidos políticos es el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, el quejoso denunció que el candidato del PRI a presidente municipal en Alto Lucero realizó trabajos de conformación de terracería mediante utilización de maquinaria pesada en los tramos de los caminos conocidos como Madroño, Monteverde y Cerrillos La Reforma y la rehabilitación del camino rural ubicado entre las localidades Tierra Blanca a La Peña, San Isidro, con ayuda del presidente municipal de Alto Lucero, así como que llevó y puso en funcionamiento diferentes juegos inflables en las actividades de la feria patronal en la comunidad El Cafetal del citado domicilio, y que se llevó a cabo una reunión con diversas personas en la que presuntamente asistió el presidente municipal de Alto Lucero, Veracruz, y el otrora candidato, en la que se solicitó el apoyo para este último. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, ya que si bien se tiene por acreditado la existencia de una obra pública durante el periodo comprendido del 6 de marzo al 10 de abril en el tramo rural Cerrillo, Blanca Espuma, La Reforma, lo cierto es que con la misma no se puede tener por acreditado la existencia del hecho denunciado respecto de la rehabilitación del tramo Cerrillo La Reforma, presuntamente realizado el 25 de mayo, pues en autos no obra prueba para acreditar que la obra denunciada corresponde a la señalada por el ayuntamiento al rendir su informe. Por otro lado, tampoco se acredita que fuera durante el periodo de campaña o veda electoral. Sin embargo, aun cuando existieran elementos probatorios para acreditar que el tramo denunciado corresponde al acreditado con las documentales públicas que obran en el expediente, esto no implicaría una violación a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal, pues lo que está restringido es la difusión de obras públicas durante el proceso electoral, pero no así la realización de obras públicas o de cualquier otra actividad gubernamental relacionada con la ejecución de las funciones de los órganos de gobierno. Por otro lado, tampoco se tiene por probado la presunta violación al principio de imparcialidad por parte del presidente municipal, pues en autos no existen elementos de prueba que acrediten que dicho funcionario realizara actos tendentes a beneficiar al entonces candidato del PRI, Marco Castillo López, ni que fueran usadas para beneficiar la campaña de dicho candidato. De igual forma, tampoco hay elementos de prueba para acreditar que la obra realizada por el ayuntamiento fue usada por el candidato del PRI a presidente municipal para favorecer su campaña electoral, ni tampoco que las obras denunciadas fueran realizadas por el candidato. Lo anterior
porque no se acreditó la existencia de dos de las obras denunciadas. En ese sentido, no se tiene por acreditada las violaciones a las normas de propaganda consistentes en el otorgamiento de un servicio o beneficio por parte del candidato del PRI. Por tales razones, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. En consecuencia, al no tener por acreditadas las violaciones, resulta innecesario pronunciarse respecto de la responsabilidad del PRI por culpa invigilando. Por último, dadas las inconsistencias que se identifican en la sustanciación del procedimiento, mismas que generan una inobservancia a lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso E, y 24, numerales 5 y 6 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, en relación con el reglamento para el ejercicio de la función electoral de dicho organismo, se ordena dar vista a la Contraloría General del OPLE para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deslinde responsabilidades y determine lo que en derecho corresponda. Acto seguido, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 146/2017, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Jesús Moreno Delgado, otrora candidato a presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, postulado por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, integrado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y a estos últimos por culpa invigilando, por la presunta violación a las normas sobre propaganda político-electoral consistente en la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona. El denunciante aduce que el 22 de mayo se instalaron unas carpas que estaban rodeadas de propaganda de los partidos del PAN y del PRD, acompañadas del nombre y frases del otrora candidato a presidente municipal de Coatzacoalcos, postulado por los referidos institutos políticos, en las que se ofrecían la venta de productos alimenticios y lentes oftálmicos a bajo costo. Ello con la intención de conseguir un mayor número de adeptos y votos, con lo que a su decir se demuestra que el candidato coaccionó el voto a su favor. Sin embargo, del contenido de la certificación levantada por la Oficialía Electoral del Consejo Municipal de Coatzacoalcos, únicamente se puede apreciar la existencia de dos carpas que a su alrededor contienen banderines con el logotipo del PRD, personas con playeras que tienen estampado el logotipo de los institutos políticos referidos, así como productos alimenticios y lentes oftálmicos, mas no así que dichas personas los estén entregando u ofertando a un menor costo. Bajo ese contexto, no se advierte que haya existido violaciones a la norma electoral sobre propaganda político-electoral ni la coacción al voto del electorado, derivado de la venta de un menor costo de productos alimenticios y lentes oftálmicos. Además, que de autos no se advierte que el denunciante haya aportado alguna otra prueba con la cual se pudiera concatenar lo que pretende demostrar, que es la entrega de los productos denunciados, a fin de obtener el voto de los electores y dirigirlo en favor del entonces candidato. Por lo que, al no acreditarse la supuesta venta de productos a un menor costo, no puede inferirse que se trate de un beneficio directo que signifique coacción hacia el electorado de forma generalizada en favor del entonces candidato postulado por la coalición Veracruz Comienza Contigo. En consecuencia, al no probarse los hechos, se propone declarar inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Por otra parte, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador con expediente 149/2017, interpuesto por el partido político Morena, por conducto de su representante ante el Consejo Municipal del OPLE con sede en Teocelo, en contra del partido Encuentro Social por la comisión de supuestos actos anticipados de campaña. La propuesta consiste en declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas, en virtud de que los hechos denunciados consisten en que a partir del 25 de abril se realizó un supuesto perifoneo en algunas comunidades y calles de la cabecera municipal de Teocelo, solicitando el voto a favor del partido Encuentro Social y aludiendo a los malos gobernantes, junto con un grupo de personas vestidas con playeras blancas con el logotipo de dicho partido. Sin embargo, el quejoso, a fin de sustentar su dicho, únicamente aportó una prueba técnica consistente en un disco compacto del que se desprenden 4 archivos de audio y video, de los cuales no es posible percibir las circunstancias de modo, tiempo y lugar denunciadas, por lo que resulta insuficiente para demostrar la existencia de la violación reclamada por el partido quejoso. Pues, aunque el contenido del disco haya sido certificado mediante acta elaborada por el personal de la Oficialía Electoral del OPLE, dicha certificación no inhibe su calidad de prueba técnica. De igual modo, no escapa a esta autoridad que el órgano sustanciador requirió tanto al denunciante como a la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz el nombre y domicilio del propietario
del vehículo presuntamente utilizado para realizar el perifoneo, manifestando ese órgano de recaudación que no contaba dentro de sus registros con la información solicitada, mientras que el quejoso fue omiso en solventar dicha prevención. Consecuentemente, ante la insuficiencia probatoria para demostrar los hechos que originaron el presente procedimiento, no se pueden tener por acreditados los actos anticipados de campaña imputados al Partido Encuentro Social. Asimismo, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 152 de este año, promovido por Liliana Villegas Quino, representante del PRI ante el Consejo Municipal de Lople en Santiago Tuxtla, Veracruz, en contra de Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, diputada local por ese distrito, y Argenis Vázquez Copete, entonces precandidato de la coalición Veracruz El Cambio Sigue a la presidencia municipal de dicha localidad, así como al PAN y al PRD por culpa invigilando. Lo anterior por la presunta violación a lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz y actos anticipados de campaña. En el proyecto se razona que los elementos de prueba que constan en autos resultan insuficientes para acreditar los hechos que motivan la denuncia, esencialmente porque se aportó un link de Facebook que fue certificado por el OPLE, que al concatenarse con los demás elementos de autos resulta insuficiente para generar convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados. Pues si bien se acredita la existencia de un evento de la Secretaría de Desarrollo Social el 11 de abril que contó con la asistencia de la diputada Yasmín de Los Ángeles Copete, no está demostrado que se haya realizado proselitismo en favor de Argenis Vázquez Copete o que la haya posicionado de manera ilegal frente al electorado, ni que se hubiese promovido su nombre fuera del periodo de campañas, por lo cual el simple reconocimiento de su asistencia no implica vulneración alguna a la equidad en la contienda, además que al no ser precandidata o candidata, la denunciada no estaba impedida para asistir al evento. Por otro lado, tampoco está demostrada la presencia del precandidato Argenis Vázquez Copete, ni la realización de conductas que actualicen el elemento subjetivo para actualizar actos anticipados de campaña, por lo cual, al no existir certeza de la comisión de la infracción, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia en su favor. En tal sentido, no existe vulneración alguna a la normativa electoral, por lo que tampoco es posible acreditar responsabilidad a los partidos PAN y PRD por culpa invigilando. En consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia. Por último, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 158/2017, promovido por el PAN a través de su representante ante el Consejo Municipal de Jalacingo, Veracruz, quien denuncia que a partir del 2 de febrero empezaron a ser pintadas bardas con logotipos del Partido Verde Ecologista de México en favor de José Luis Cortés Murrieta en distintas ubicaciones del mismo municipio, las que contenían leyendas que hacían alusión a programas sociales implementados por la actual administración y a la contienda electoral, lo que pudiera actualizar la realización de actos anticipados de campaña y contravención a las normas sobre propaganda electoral, atribuidos a José Luis Cortés Murrieta, otrora candidato a presidente municipal de ese ayuntamiento, por la coalición que resurja Veracruz, así como el Partido Verde Ecologista de México y el PRI por culpa invigilando. El quejoso aportó 56 imágenes de bardas con las que pretende probar los hechos denunciados. Sin embargo, dado que no proporcionó elementos suficientes para la ubicación de las bardas, el OPLE le requirió proporcionar mayores elementos para su realización, sin que atendiera dicho requerimiento, por lo que la autoridad instructora solo pudo encontrar 6 bardas en fecha 13 de julio, de las cuales 2 se encuentran en blanco. En 2 más no se puede apreciar claramente su contenido y de las 2 restantes se advierte que contienen propaganda político-electoral en favor del candidato denunciado. Por ello, aun cuando esas 2 bardas se acreditan los elementos subjetivo y personal, esta ponencia considera que no se actualizan los actos anticipados de campaña al no acreditarse el elemento temporal, ya que del material probatorio no se prueba que dicha publicidad efectivamente haya sido realizada o exhibida desde la fecha que refiere el quejoso. Además, tampoco se puede considerar acreditado algún uso indebido de programas sociales como lo pretende el quejoso, dado que la certificación del OPLE no se certificó la existencia de las bardas que acusa contenían las leyendas que hacían alusión a programas sociales. Por otra parte, dado el sentido de lo que ahora se propone, resulta innecesario el análisis y deslinde del PRI y del Partido Verde Ecologista, pues de la integración de las constancias y elementos probatorios que obran en el expediente
no se acredita responsabilidad alguna por el sujeto denunciado. Por otra parte, no pasa desapercibido que la autoridad instructora incurrió en un retraso injustificado durante la tramitación del presente procedimiento especial sancionador, lo que evidencia una conducta negligente de ese organismo, por lo que se propone dar vista a la Contraloría General del OPLE para que en el ámbito de sus atribuciones delinde responsabilidades y determine lo que en derecho corresponda. Por tales razones, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Cedo el uso de la voz en estos momentos al ponente de los asuntos para que haga las consideraciones que estime pertinentes. Muchas gracias, presidente. Magistrado Hernández, muy buenas tardes a todos. Solamente me voy a referir a dos de los asuntos que se están proponiendo. 5 procedimientos especiales sancionadores y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Estimo que es relevante el análisis del JS 356-2017 en la medida que creo que se actualiza en este caso el incumplimiento del deber de vigilar la propia normatividad que ha emitido la autoridad administrativa, el organismo público local electoral de Veracruz, por lo que en la propuesta se estima que se actualiza la transgresión al principio de legalidad que debe imperar en el actuar de todo organismo público. Ciertamente, en la especie se observa que el Consejo General del OPLE señaló sobre la solicitud de Efrén Sanata Malagón que ésta no era procedente toda vez que equivaldría a revocar la parte conducente del acuerdo en la que determinó sustituirlo de la candidatura independiente al cargo de regidor tercero propietario para el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ahora bien, del acuerdo impugnado también se advierte que el órgano responsable precisó que el 31 de enero recibió escrito signado por el ahora promovente, mediante el cual ratificó su renuncia a la candidatura ya referida, acompañada de una certificación de la titular de la Notaría Pública número 7 de la 19ª demarcación notarial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la que hace constar su comparecencia. No obstante, en la propuesta, señores magistrados, se propone tener como indebida esta consideración, pues conforme al acuerdo OPLE CG 86-2017, el cual en su punto 15, inciso A, establece que para el proceso de renuncia y ratificación por parte de los aspirantes a candidatos debe dirigirse un escrito al presidente o secretario del consejo correspondiente y que la Secretaría Ejecutiva del OPLE recibirá al interesado de forma personal o por el representante de la candidatura independiente registrado por triplicado el escrito donde conste la ratificación personal de la misma, y en caso de que la persona interesada no se presente, la misma se tendrá por no presentada. Esto es, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sigue este lineamiento del OPLE, este acuerdo que estableció el OPLE para la renuncia y su ratificación, no prevé el tema del instrumento notarial, sino que requiere que se presente de manera personalísima quien va a renunciar, porque está en juego el derecho de sufragio pasivo. En esta virtud, estimo, señores magistrados, y en la propuesta así se señala, que el sentido proteccionista y progresista del derecho a ser votado en su vertiente pasiva prevé un mecanismo que provee de certeza la renuncia de los interesados en contender. Sin embargo, de las constancias que obran en auto se advierte que el órgano administrativo electoral tuvo por acreditada la ratificación de renuncia del actor mediante el citado instrumento notarial, el cual, si bien deriva del actuar de un profesional del derecho investido de fe pública, no es un elemento idóneo ni previsto por el mismo ordenamiento que rige a la autoridad, pues
en esos lineamientos para la ratificación, a fin de dotar de mayor certeza, se insiste, la voluntad del ciudadano debe acreditarse fehacientemente, máxime cuando va a determinarse que ya no va a ser postulado, por ser esa su voluntad. Y de esta forma se evitan conflictos como el que ahora se somete a nuestra consideración y que de manera muy delicada involucra también el actuar de la propia autoridad administrativa. Esto es, la ratificación de manera personal no es una mera formalidad, sino que es indispensable al tener como finalidad el cerciorarse de la identidad de quien renuncia y confirmar si es auténtica su voluntad de concluir libremente el procedimiento que inició. Ahora bien, no obstante que asiste la razón al promovente, las alegaciones en el proyecto, señores magistrados, se proponen inoperantes, toda vez que ya no se puede restituir en su derecho al haberse agotado la etapa respectiva de registro, incluso que es un hecho notorio que ya tuvo verificativo la jornada electoral. Ello porque el actor también dejó de controvertir los acuerdos emitidos por el OPLE relacionados con la sustitución y registro de planillas de ediles al momento de su aprobación. Pues la irregularidad que plantea, al implicar una vulneración a los principios establecidos en la Carta Magna, en el artículo 41, en relación con el 116, fracción cuarta, inciso B, esto ya no cumple con el principio de definitividad, puesto que las etapas se van clausurando de forma que ya resulta imposible retrotraer los efectos justamente al momento del registro y dejar sin efecto el anterior. De esta forma, señores magistrados, en el proyecto se propone confirmar el acto impugnado, aunque por diversas razones a las que sostuvo la responsable, y también haciendo ver que este tribunal no puede pasar por alto el actuar irregular y, por tanto, se propone una vista a la Contraloría General para que en el ámbito de sus atribuciones determine la responsabilidad que corresponda. Ahora bien, me voy a referir también al procedimiento especial sancionador 146 de este año, y en este caso creo que hay un tema toral que ha sido motivo también de discusión por parte de quienes integramos este pleno y que creo que sí amerita una reflexión. Se trata de cuando están involucrada la entrega de bienes o servicios que pareciera que están autorizados por el periodo de la campaña. Sin embargo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 209, párrafo 5, numeral 5, establece justamente una restricción de que se entregue, que se oferte o se entregue bienes o servicios de manera expresa, de manera o de manera incluso en forma material o en especie, en dinero o en especie. ¿Por qué? Porque se entiende que se constituye una especie de presión sobre el electorado al estar entregando dádivas, así lo ha considerado incluso la Suprema Corte, para efecto de generar simpatías entre el electorado, sin que sea justificación, insisto, que el periodo sea el de campaña electoral. En este caso del P146, desde mi perspectiva, lo que al denunciarse y certificarse por la autoridad administrativa que se instalaron 2 carpas donde hay una supuesta oferta y entrega de productos alimenticios o lentes oftálmicos a un menor costo con la finalidad de favorecer al entonces candidato de la coalición PAN-PRD a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, se propone que no se actualiza. Y no se actualiza porque a pesar de que existe una certificación de la autoridad administrativa, que como todos sabemos tiene fe pública,
Lo cierto es que en este caso no se logra acreditar la infracción en el sentido de la entrega o bien de el ofertamiento por parte de quienes están involucrados en el acta que contiene la certificación. Es decir, no se prueba que exista una transacción y que en esa transacción se condicione el voto, que se diga hay una venta y, oye, te recuerdo que esta disminución en el precio que se denuncia te la otorga el candidato denunciado. No está aprobado esa circunstancia, no se acredita que el evento haya sido organizado por el candidato y tampoco se aprecia que cuando se difunde la supuesta oferta se pida el voto a favor o en contra de otro partido político. Entonces, por estas razones, señores magistrados, aunque me hago cargo de que estas conductas de actualizarse sí son indebidas, me parece que en el caso hay una insuficiencia de pruebas para establecer ese nexo entre la existencia de los productos que están acreditados, los lentes oftálmicos, insisto, y los productos de la canasta básica, así como diferentes personas con playeras del sexo masculino, con playeras con propaganda electoral a favor de la coalición y citando el día de la jornada electoral. Sin embargo, quien hace los pronunciamientos es una persona del sexo femenino, de manera que no está acreditado que quien haya ofertado y haya finalmente culminado una transacción comercial como la que se denuncia de venta a bajo precio de productos perecederos o de lentes, me parece que no actualiza la infracción que prevé la norma como una contravención a las normas de propaganda electoral. Por estas razones, señores magistrados, creo que en este caso, y atendiendo también al criterio que hemos sostenido sobre la presunción de inocencia como regla probatoria, que establece que la carga de la prueba pues es a cargo del denunciante, justamente, válgase la redundancia, para destruir el estatus de inocente que tiene todo sujeto en el procedimiento. De manera que en este caso, insisto, y tal como hemos resuelto en el asunto previo sobre Coatzacoalcos y sobre el mismo candidato, me refiero al PES 154-2017, me parece que no está acreditada justamente la asistencia de la gente para recibir los servicios, o en este caso la venta a bajo precio, y tampoco está acreditado justamente la entrega, ni la oferta ni la entrega de esos productos. Por tanto, señores magistrados, se propone la inexistencia de las conductas. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, si me permite, señor magistrado Javier Hernández, y a efecto de razonar mi voto, yo únicamente quisiera referirme a dos asuntos, ya que con los demás, bueno, estoy de acuerdo con la mayoría de la cuenta, con excepción del artículo del procedimiento especial sancionador número 146. Con todo el debido respeto que me merece, señor magistrado, y reconociendo la gran labor exhaustiva que realiza al resolver este procedimiento especial sancionador, en esta ocasión sí me aparto de las consideraciones de fondo y le expongo que mi voto sí sería en contra de este proyecto, precisamente por las siguientes consideraciones. Por una parte, creo que el artículo 209.5 es muy claro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es muy claro al establecer como prohibición en materia de propaganda electoral lo siguiente: la entrega de cualquier tipo de material que se oferte
o entregue algún beneficio directo, indirecto, inmediato o inmediato en especie o efectivo a través de cualquier sistema que implique entrega de bienes o servicios, ya sea por sí o por interpósita persona, que quiere decir a través de un tercero, y esté estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona, y estas conductas serán sancionadas. Es por ello que para mí me cuesta mucho trabajo considerar que, dadas las pruebas que existen en el expediente, pero principalmente dado lo que establece el acta de la oficialía electoral, no se acredite esta responsabilidad indirecta para tanto los partidos como el candidato. Porque en esta acta electoral consta que personal del OPLE llegó al evento realizado y constató ciertas cuestiones que no se pueden pasar del alto, como pueden ser que se advirtió que existía propaganda de la campaña de la coalición Veracruz El Cambio Sigue, porque había banderas con los logotipos del Partido Revolucionario, del PRD, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido de Acción Nacional. También se encontraba la leyenda de Veracruz El Cambio Sigue. Había otra leyenda que decía vota sí 4 de junio, PRD. Y quienes atendían este lugar, quienes estaban ofertando productos de canasta básica, traían mandiles y playeras que decían Chucho Moreno, y traían las siglas del PRD y del PAN, y decían presidente Coatzacoalcos. Y vemos que efectivamente el candidato de la coalición PAN-PRD fue el señor Jesús Moreno. Cuando estas personas toman el micrófono, empiezan a ofertar productos y dicen: Ópticas Bravo viene ofreciéndole lentes a bajo costo y productos de la canasta a bajo costo. Apresúrense a comprarlos porque nos vamos a ir de aquí. Creo que, si bien es verdad no existe una solicitud expresa al voto directamente o que regalaran productos a nombres de este partido, creo que sí es obligación nuestra advertir los elementos que engloban los hechos, y hay que tener en cuenta que de una manera disfrazada y posesionando con vestimenta y colocación de propaganda en las carpas que se instalaron, creo que esto, al ser concatenado con la invitación a adquirir a bajo costo productos de salud como los de la canasta básica, creo que sí se advierte la violación a este artículo, porque se está ofertando, efectivamente aquí se está ofertando algún beneficio directo, indirecto, inmediato, a través de una tercera persona. ¿Por qué digo esto? Por un lado, es importante mencionar que no es posible creer que unas personas que trabajan para una óptica, como lo acreditaron que era Ópticas Bravo, vayan en la ciudad de Coatzacoalcos, de colonia en colonia, montando una carpa con sillas y haciendo una venta callejera. Eso, por un lado, resulta un poco inverosímil. Por otro lado, también resulta difícil de creer que una empresa que se dedica a la venta de lentes esté ofertando productos de la canasta básica a bajo costo, porque este es otro giro diferente al que se supone que tendría que tener, porque estamos hablando que productos de la canasta básica, pues estamos hablando de víveres de primera necesidad, leche, huevo, tortillas, etcétera, frijol, lo cual resulta muy difícil de creer que una empresa de lentes ofrezca productos de canasta básica, y más aún si los logotipos que traen en los mandiles y en las playeras están promocionando a un candidato, están las banderas del Partido de la Revolución Democrática, están las banderas del Partido de Acción Nacional, está la leyenda que dice Veracruz El Cambio Sigue, y aún más están haciendo un llamado al voto, porque dice vota así 4 de junio y se encuentra la cruz en el logotipo del PRD. Para mí resulta claro que aun cuando tratan de disfrazar toda esta promoción del voto, lo cierto es que queda muy claro cuál es la finalidad de beneficiar indirectamente o posicionar al entonces candidato, que ahora bien, no quiere decir que el candidato esté involucrado, porque a final de cuentas no se probó que él efectivamente hubiera estado ahí. Sin embargo, bueno, recibe un beneficio indirecto
y los propios partidos en ningún momento se deslindaron de esta situación. Esto es, ellos tuvieron la oportunidad de decir, yo no tengo nada que ver, esa es una empresa, ella lo hace por su cuenta. Entonces, híjole, con todo respeto que me merece el proyecto que nos presenta, porque creo que efectivamente sí analizan a fondo el asunto, analizan la jurisprudencia, pero creo que es claro este intento de engañar a las autoridades electorales, tratando de conseguir un beneficio indirecto, ofertando cosas que resulten atractivas para la ciudadanía. Y yo por eso lo comentaba, señor magistrado, con todo el respeto. Por un lado, creo que se me hace muy difícil creer que una óptica salga a vender sus productos a la calle, porque tendría que tener un permiso específico, tendría que tener ese giro de ambulante, etcétera. Y por otro lado, ¿cómo pueden ofrecer productos de canasta básica cuando su giro comercial es diferente? Y entonces, ¿por qué van uniformados con playeras del otrora candidato que trae los logos de los partidos? Además de que están las banderas de los partidos en la propia lona. Imagínense lo que conlleva el montar una lona, el poner sillas, el andar en todas las colonias ofreciendo. Creo que les resulta más costoso lo que es el gasto de la gasolina y de todos los empleos que tuvieran que bajar para montar esta carpa, que lo que les pudiera redituar de ganancia el vender estos artículos de la canasta básica por precios inferiores a los que lo venden las tiendas de conveniencia. Desde ahí entonces ya no cuadran las cuentas. Dices, bueno, no es negocio. Si tú vendes lentes y de por sí los vendes a bajo costo y tienes que andar en toda la ciudad gastando gasolina, pagando empleados, montando carpa, bajando sillas, y después ofreces productos de la canasta básica a precios menores que las tiendas de conveniencia oficiales, entonces yo no creo cuál es la ganancia. La ganancia tendría que ser ese posicionamiento ante la ciudadanía para favorecer a los candidatos. Y en ese sentido, señor ministro, yo sí no podría estar a favor del sentido, porque sí me cuesta mucho creer que no hayan tenido un interés escondido estas personas de la óptica. Y finalmente quisiera nada más referirme a el procedimiento especial sancionador número 143, en el que no solamente estoy de acuerdo, señor magistrado, con el proyecto que nos pone, sino que además creo que es correcto lo que usted está haciendo aquí al dar vista a la Contraloría General para que se investigue en esta falta de diligencia por parte del personal del organismo público local electoral. Creo que es importante mencionar que este tribunal ya en muchas ocasiones ha conminado a este organismo para que ejerza sus facultades y cumpla con sus obligaciones de acuerdo con como lo marca la ley, y en este caso creo que sin justificación alguna no se realizó una certificación por parte del oficial electoral. Entonces yo creo que sí es necesario que se investigue, porque todo servidor público tenemos obligaciones que nos marca la ley y creo que tendríamos que cumplirla. Entonces, con excepción del procedimiento especial sancionador que acabo de mencionar, que es el 146, yo sí estaría a favor de toda la cuenta que nos presenta el señor magistrado. Muchas gracias. Adelante, señor magistrado Javier Hernández, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Como bien lo señaló el magistrado ponente, son asuntos de relevancia e interesantes para no solo para cerrar el proceso electoral, sino también para dejar asentado el criterio de este tribunal con vista o con miras al proceso electoral que viene y que está por iniciar, donde se habrán de renovar no solo la gobernatura, sino también los diputados locales y, en su caso, las agencias y subagencias municipales. ¿Por qué sostengo lo anterior? Me quiero referir de manera específica al PES 146/2017. El artículo 340 del Código Civil, del Código Electoral, es muy claro en señalar que el procedimiento especial sancionador procede cuando se vulneran las normas sobre la propaganda política o electoral. El artículo 209 que citó el señor presidente en su párrafo 5 es claro en establecer una regla sobre la propaganda electoral. Específicamente hay una prohibición expresa, y la prohibición es
que los partidos políticos, candidatos, actores políticos durante las campañas electorales no pueden hacer entrega de material, pero sobre todo no pueden ofertar o entregar algún beneficio directo, indirecto, mediato e inmediato en especie o efectivo a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, estrictamente prohibida para los partidos políticos. Entonces, creo que hay una disposición expresa, y en eso coincido con el magistrado ponente y el magistrado presidente, de que deben de entender los partidos políticos que no se puede ni siquiera ofertar. Ya no hablemos de entregar bienes, servicios o productos de la canasta básica. Vamos, está prohibido incluso el hecho de ofertar estos bienes, servicios o productos a cambio de obtener el apoyo ciudadano. Está prohibido por la norma jurídica y nosotros no podemos ser omisos ante esta situación. Si estamos de acuerdo con esto, en el caso concreto, yo acompañaría lo que acaba de señalar el magistrado presidente, de que en el caso sí existen pruebas suficientes para determinar que el candidato de la coalición PAN-PRD, aprovechándose del periodo de campaña y a través, a lo mejor no de manera directa, sino como lo dice la ley, de interpósita persona, de terceros, ofertó a la ciudadanía servicios, como es lo de los lentes, de la óptica, pero también ofertó productos de la canasta básica a precios bajos. Esto es lo que no debe existir en una campaña electoral. Aprovecharse del estado de necesidad de la ciudadanía, creo que no puede considerarse como no sancionable. Por el contrario, tenemos que establecer este criterio para evitar que en el próximo proceso electoral se siga aprovechando, se siga abusando del estado de necesidad que muchos de nuestros ciudadanos tienen en la actualidad. E insisto, y en el caso concreto hay pruebas. Efectivamente, no hay pruebas directas, no hay una prueba que nos diga que el candidato es el que entregó los lentes, que el candidato fue el que entregó los productos de la canasta básica, pero siguiendo los criterios, en especial la tesis de la Sala Superior, pruebas indirectas son idóneas para acreditar actividades ilícitas realizadas por los partidos políticos. Desde mi punto de vista, si hay una fe de la oficialía electoral, del organismo público local electoral, que logró, de los pocos casos que tenemos, logró constituirse en el lugar de los hechos, logró certificar la existencia de esta carpa, logró certificar que se estaba ofertando productos de la canasta básica y los lentes, y que existían los logotipos de un partido político, hay referencias directas al nombre del candidato, pues con todo respeto, con estas pruebas es más que suficiente para considerar que sí hay responsabilidad de este candidato en la entrega de estos productos y servicios de la canasta básica. Insisto, no es una responsabilidad directa, pero sí una responsabilidad indirecta que se deduce de las pruebas que cobran en autos. Máxime que es criterio de Sala Superior, incluso ya aplicado por este tribunal, que no hay un deslinde por parte del candidato, mucho menos de los partidos políticos. Consintieron o de alguna manera no en ningún momento aducen que eso no lo hayan dictado ellos. Por el contrario, de alguna manera, con la fe pública de la oficialía electoral, evidentemente hay una muestra plena de que se ofertó productos de la canasta básica, se ofertaron lentes, y que la intención de esa oferta era lograr el condicionamiento del apoyo ciudadano a favor de este candidato.
Si fue o no determinante, por supuesto que no, porque el candidato que ahora se pretende sancionar o que propongo se sancione, no alcanzó el triunfo, pero el que no haya alcanzado el triunfo no le legitima para evitar que se le sancione por esta conducta que desde mi punto de vista sí es ilícita, porque está violentando el artículo 209.5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por esta razón, señores magistrados, con todo el respeto del proyecto que se nos pone a consideración, no compartiría el sentido y me uno a las razones que ya estableció el magistrado presidente. Finalmente, quisiera también pronunciarme sobre el JDC 356/2017, donde se está confirmando la resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral por diversas razones. Desde mi punto de vista, aquí más que analizar el fondo de la cuestión planteada, si fue o no indebido la forma en que se ratificó la renuncia de este candidato, creo que aquí hay una cuestión de carácter procesal que no podemos superarla y que incluso en el proyecto se dice, por un lado se estudia el fondo de que el agravio sí es fundado, pero que ya es inoperante porque lo cierto es que precluyó su derecho para impugnar. Entonces, si ya hay una preclusión porque no se ejercitó una acción o un recurso o un medio de impugnación en tiempo y forma, simple y sencillamente esto es extemporáneo. Y la simulación o que evidentemente el actuar del ciudadano para activar la función, pues no es suficiente como para que se considere de otra manera el tema. Entonces, creo que no debemos de caer en esta pequeña trampa procesal de que el promovente, al darse cuenta de que no impugnó de manera oportuna un medio de impugnación, una decisión del Consejo General, pretenda generar un nuevo acto para impugnar lo que ya había consentido. Desde el punto de vista procesal, si analizamos la demanda en su conjunto, lo que viene recurriendo es una sustitución indebida como candidato a regidor. Esa sustitución, en el peor de los casos, fue de su conocimiento el pasado 8 de mayo, cuando el organismo público local electoral lo publicó en la Gaceta Oficial del Estado. Surtió efectos los 3 días que establece la ley de la Gaceta Oficial y aún así viene siendo extemporáneo. Por tanto, creo que ante esta situación ya era innecesario pronunciarnos sobre si son o no fundados los agravios que plantea sobre la indebida forma de ratificar una renuncia de un candidato a regidor de la planilla del candidato independiente del municipio de San Andrés. Por estas razones no comparto las consideraciones y por ende no compartiría el sentido del proyecto y al igual que en el PES, con el debido respeto, pues estaría en contra de lo que se está poniendo a consideración de este pleno. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, tiene el uso de la voz. Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, me voy a referir a alguna precisión que quiero hacer en relación con el JDC 356 de este año. Y creo que es importante precisar que lo que viene aquí pidiéndonos el justiciable es justamente que revisemos el actuar irregular que se dio en el acto del Consejo General por el que se tuvo por improcedente su solicitud de incorporarlo como regidor en la posición tercera. ¿Por qué es fundamental darle respuesta? Pues por un principio de acceso a la justicia. Además, que ha sido una posición progresista de este tribunal, dar respuesta a los justiciables y dejar de lado todos aquellos formalismos jurídicos. Incluso eso ya fue materia de la nueva reforma constitucional que nos obliga a entrar al fondo de los asuntos ahora. Entonces, creo que tenemos que tomar este nuevo referente y tratar de dar respuesta en todos los casos ahora a los justiciables, privilegiando sobre
las formalidades, que siempre tienen que existir también por certeza jurídica, pero sí garantizando este acceso a la justicia. En segundo término, creo que tampoco podríamos declararlo extemporáneo de manera lisa y llana, porque incurriríamos en un vicio lógico de petición de principio. Si lo que te vengo a decir es que no se había pronunciado el órgano de manera legal o de conforme al procedimiento establecido en la norma para tener por ratificada mi denuncia, pues no podemos contestarle únicamente con el tema de que ya es extemporánea su impugnación, sino que eso ya sería materia de una explicación posterior. Por eso en la propuesta primero se analiza por qué sí fue incorrectamente fundado y motivado el acto reclamado, el acto del Consejo General, por qué no puede dársele el carácter de ratificación a lo que se vierte en una escritura, lo que se está vertido en un instrumento notarial, y por qué no es idóneo justamente para esa renuncia. Porque así también vamos a mandar un mensaje muy claro a la autoridad administrativa que eso es una irregularidad y que nos hacemos cargo de ella, que no revocamos en este caso porque ya la etapa ha concluido y ya no se puede retrotraer el efecto para restituir su derecho, pero sí tenemos que darle esa respuesta muy clara, orientando también al justiciable y a la autoridad qué es lo que sucede en este caso y darle vista a la autoridad competente, que es la Contraloría General del OPLE, para que deslinde las responsabilidades correspondientes. Por eso es que se propone en esos términos este proyecto. En segundo lugar, quisiera hacer alguna precisión de lo que se comentaba, porque se dice que está acreditada la oferta por parte de quienes tenían playeras con los logos y la referencia al recuadro del PAN y del PRD, de la coalición, de quienes integran la coalición y de la fecha de la elección. Sin embargo, a mí me parece que eso es un tanto cuanto aventurado, porque en el acta lo que se dice es que son personas del sexo masculino quienes portan esas playeras y no se dice que sean ellas quienes están haciendo la oferta. Quien las está haciendo es una persona del sexo femenino, así lo dice de manera precisa el personal actuante de la oficial electoral, de manera que yo no advierto ese nexo entre la oferta y menos la entrega de el material que se aduce. Ahora, el artículo que estamos analizando de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala: la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral en el que se oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto. Yo me quedo aquí con la primera parte, la entrega de cualquier tipo de material. Aquí no está acreditada la entrega de ningún tipo de material, y menos la entrega del bien o servicio. O sea, creo que la entrega de cualquier tipo de material es el instrumento justamente para una entrega posterior de un bien y servicio. Yo así leo la disposición, perdón, y me parece que eso no está acreditado en este caso. También creo que la exigencia de un deslinde a los partidos, pues en este caso tampoco está justificada, porque el mismo PRD viene y nos dice: el retraso en el actuar de la autoridad administrativa causó que yo no me pudiera deslindar. Es decir, me denuncian en una fecha y 2 meses después o de forma posterior me citan, me emplazan para que yo me pueda defender. ¿Cómo me voy a deslindar? Entonces, no puede afectarle, aquí hay una queja del partido de decir: no me puede afectar y no me puedes decir que no me deslindé cuando tú no actuaste de manera diligente y en cumplimiento de tus obligaciones. Asimismo, tampoco es factible que le digamos o le exijamos un deslinde cuando de la propia acta se advierte que las carpas que se colocaron solo fueron durante un periodo muy breve, de manera que el partido político difícilmente pudo haber tenido la noticia
de que había una distribución, una venta a bajo costo de productos de la canasta básica y que pudiera actuar en consecuencia de manera inmediata ante el Consejo. De esta forma, creo que en esta parte no podríamos exigir por estas dos razones un deslinde idóneo, de forma que pudiéramos establecer que no hay responsabilidad. Y finalmente, tampoco está acreditado, como se dijo, que la óptica haya hecho la instalación y la venta a bajo costo ni de los productos perecederos o de canasta básica, ni de los lentes. Fue llamada la óptica al procedimiento y nunca concurrió, de manera que no podemos decir que ante esa falta de concurrencia le podamos imputar que sí realizó esos actos. Entonces, me parece que aquí hay una insuficiencia de pruebas para demostrar estos nexos que he mencionado y, por tanto, debemos privilegiar la presunción de inocencia a la que tantas veces hemos recurrido en este pleno para salvaguardar este derecho de debido proceso para quienes son denunciados. Máxime cuando, insisto, no hay elementos de prueba, tampoco el denunciante los aporta, de manera que no puede tenerse por acreditada la violación. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, señor magistrado. Pues, si me permite seguir insistiendo en mi postura, creo que el artículo 209.5 es muy claro cuando dice la entrega de cualquier tipo de material que se oferte. Es muy clara, aquí no está diciendo ofertando o entregando algún beneficio directo o indirecto. Y aquí en el acta que elabora el OPLE en Coatzacoalcos de 22 de mayo, es muy claro cuando nos dice que llegó y se presentó en el lugar donde estaban bajando, donde se observaron 2 mesas de color blanco con productos alimenticios y de abarrotes, observando un cartón con rejas de huevo color blanco, carnes rojas, longaniza, chistorra, azúcar y galletas, en donde hay una persona del sexo masculino que usa un mandil color blanco, el cual tiene enfrente un estampado que dice Chucho Moreno presidente. El cambio sigue, tiene un cuadro color azul con las siglas PAN y un cuadro con letras azules con el logotipo PRD, los cuales están en el centro del mandil. Ahí está la primera promoción. Después nos habla de otras personas en donde observa también diversos tipos de anteojos y un maletín color plateado. En su interior observan diversos lentes y una tabla optométrica que es para medir la vista, en donde se encuentra una persona del sexo femenino que nos las detalla, y posteriormente nos dice en el desarrollo del acta que hay una persona del sexo femenino de tez morena, complexión delgada, estatura media, cabello negro, que viste un pantalón de tela color azul, camisa con manga hasta los codos color blanco, sandalias color beige, y en el momento de tomar el micrófono anuncia: Ópticas Bravo, ofreciendo lentes a bajo costo y productos de la canasta básica a bajos precios. Y terminando de ofrecer estos productos, procede a cantar diferentes canciones por varios minutos. Y ahí es cuando se observa a una persona del sexo masculino que viste pantalón azul de mezclilla, que usa lentes y que también trae una playera color amarillo con este estampado que dice Chucho Moreno, presidente de Coatzacoalcos. El cambio sigue, que es el que coloca en la calle 2 banderas de color amarillo con la leyenda Vota Así, 4 de junio, con las siglas PRD. Finalmente, la persona de sexo femenino suelve a poner el micrófono y llama a los vecinos de la colonia Vista al Mar y que dice que sigan aprovechando los precios bajos de la canasta básica porque se van a retirar. Creo yo que aquí no hay duda. Es un documento elaborado por el OPLE dentro de las facultades que le permite la ley. Creo que es una prueba plena, es un documento pleno que no puede eximir a la óptica solamente por no comparecer. Al contrario, creo que al haber una prueba en su contra, aquí sí él tenía que venir a desvirtuar las pruebas. ¿Por qué? Porque finalmente el procedimiento especial sancionador, al ser un procedimiento
de tipo punitivo administrativo, efectivamente operan las reglas de la presunción de inocencia siempre y cuando no existan pruebas documentales fehacientes que hayan desvirtuado ya este principio. ¿Por qué? Porque cuando existen estas pruebas es cuando entonces tendrá que presentar pruebas de descargo, y si la óptica no se apersonó para poder deslindarse, creo yo que en este caso resulta más que claro que el material probatorio que existe es en su contra, y entonces a mí sí me costaría mucho pensar que no se ofertó y que no se hizo este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque está certificado que había carne, chorizo, huevos, todo lo que ya se mencionó. Entonces por ello yo seguiría manteniendo mi postura. Muchas gracias. El hecho, magistrado. Sí, gracias. Pues reiterar que creo que estamos ante la presencia de dos asuntos de mucha relevancia jurídica y de mucha relevancia para el tema electoral. Por un lado, sentar de una vez por todas la postura de este tribunal respecto de que no vamos a permitir a los actores políticos que en las campañas electorales oferten, ya ni siquiera entreguen, la simple oferta de un servicio o de un producto de la canasta básica está prohibido por la ley electoral, y si lo hacen están violando las reglas de las campañas electorales. Y si en este caso hay pruebas de la autoridad electoral que lo justifican, creo que debemos ser congruentes en el sentido de salvaguardar los principios fundamentales de todo proceso electoral, en especial el principio de equidad de la contienda y legalidad. Entonces, por esa razón yo estaría de acuerdo de nueva cuenta con el señor presidente. Y respecto del JDC, le tomo la palabra al señor magistrado Oliveros. Si vamos a aplicar la reforma constitucional de justicia cotidiana, la reforma al artículo 17, que nos obliga a que, sin afectar el principio de igualdad de las partes, las autoridades privilegiemos la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales, vamos a entrarle al fondo, vamos a decir que efectivamente son fundados los agravios y que el actuar del OPLE fue incorrecto, y removamos figuras como la preclusión, removamos figuras como la extemporaneidad, y no digamos que por esa situación ya no puede alcanzar su objetivo. Por supuesto que puede alcanzar su objetivo el justiciable. No se han asignado las regidurías en el estado de Veracruz, está pendiente toda esta situación. Evidentemente hay condiciones para que, si hay un indebido actuar del organismo público local electoral al momento de ratificar la supuesta renuncia de este ciudadano, pues de una vez revoquemos ese acuerdo y que tenga el alcance al tema del registro de candidatos, y restituyamos al ciudadano en su derecho político electoral de ser votado porque fue debidamente postulado, debidamente registrado. Si vamos a aplicar la reforma constitucional, y que sería el primer asunto, yo creo que en toda la República donde apliquemos esta reforma al artículo 17 constitucional, no hay que perder la oportunidad, y estaría a favor del proyecto si lo que se propone es revocar para restituir en su derecho político electoral del ciudadano por un indebido actuar del organismo público local electoral, como así se establece en la primera parte del proyecto, pero que después, por un formulismo que es la preclusión, se dice que no se puede alcanzar la pretensión. Entonces, si está de esa manera, con mucho gusto yo cambiaría el sentido de mi voto. Muchas gracias. Señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Sí, pues de manera muy concreta, pero también de manera muy específica, para dar respuesta a esta propuesta del magistrado. Yo creo que tenemos que hacernos cargo justamente de la limitante que establece la reforma constitucional, y es que no afectemos derechos de terceros. Aquí ya hay derechos de un tercero que está registrado, y como dije, no podríamos revocar el acto sin afectar ese derecho. ¿Por qué? Porque la etapa de registro ya concluyó, ya vino la elección, se torna en un acto ya que en este momento ya no puede repararse a su favor. ¿Por qué? Porque está involucrado un tercero, y la reforma constitucional así lo establece, siempre que no se perjudique a terceros. Entonces, con todo respeto, yo creo que aquí no se actualizaría esa previsión de la norma. Y sí, seguiríamos garantizando el derecho de acceso a la justicia al darle una respuesta y señalar
también el indebido actuar. E insisto, nuestras sentencias deben ser también pedagógicas para que la autoridad administrativa se dé cuenta cuáles son los alcances de cada uno de sus actuares que puedan estimarse irregulares o ilegales posteriormente. Y si ellos se dan una normatividad, pues lo menos que podemos exigir es que la cumplan en sus términos. Enseguida me referiría también de nuevo al JS 146 para señalar que de la lectura que se hizo de la propia acta no está en debate si tiene valor probatorio pleno sobre lo que consta en el acta. Eso no está en debate, me parece que nadie lo ha cuestionado, porque es en ejercicio de la oficialía electoral. El tema es que de la lectura y de lo que se contiene en el acta no se alcanza a advertir ese nexo causal. Esto es, que quien está tomando el uso de la voz, la persona del sexo femenino, sea quien también contenga las playeras o que importe las playeras con la propaganda. ¿Por qué? Porque ni siquiera se precisa en el acta si quienes tienen esas playeras forman parte de las mismas personas que están ofertando. Eso no se menciona. Solamente se dice que personas del sexo masculino portan esas playeras con esa publicidad y esa propaganda político-electoral. Ahora, insisto, tendríamos que reconocer que estamos cambiando de criterio, y bueno, es de sabios cambiar de opinión, al decir que si no compareció la empresa Ópticas Bravo, pues que entonces la vamos a imputar como responsable y que vamos a superar el principio de presunción de inocencia. Pero eso aquí muchas veces, en varios procedimientos especiales sancionadores, se ha dicho todo lo contrario. Entonces tendríamos que hacernos cargo de este tema y superarlo. Yo estaría de acuerdo, podemos superar un criterio previo, un precedente, pero tenemos que hacernos cargo mediante la técnica de distinguir por qué este caso es diferente a los otros, o bien por qué estamos abandonando ese criterio. Y me parece que eso es lo menos que tenemos que hacer como tribunal. Finalmente, creo que también tendríamos que advertir que en la disposición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no se advierte una lectura, que se pueda hacer una lectura separada del contenido. Yo insistiría en que en ese dispositivo lo que tenemos es la previsión de que, de manera textual, de que se entregue un material como paso previo a la oferta del bien o servicio, ya sea en dinero o en especie, de manera directa o indirecta. Y aquí no hay la entrega de ningún material. Entonces, me parece que no podemos leer de manera aislada la norma y que en este caso, por las razones que he expresado, no se actualiza la infracción a estas normas de propaganda electoral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Pues bien, le pido a la secretaria general que una vez que han estado establecidos ya los puntos de vista, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. El JDC 356/2017 estaría en contra del sentido del proyecto, al igual que en el P 146/2017. En los demás estaría a favor. Gracias. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos. Son mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta, con excepción del procedimiento especial sancionador 146 de este año, que votaría yo en contra. Gracias. Magistrado presidente, el juicio ciudadano 356 de este año ha sido aprobado por mayoría con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández, quien anunciaría la emisión de voto particular. Por cuanto hace a los procedimientos especiales sancionadores 143, 149, 152 y 158, todos de este año, fueron aprobados por unanimidad de votos. Finalmente, el procedimiento especial sancionador 146 de este año fue rechazado por mayoría de 2 votos. Señores magistrados, en razón de lo discutido, entonces procedería en consecuencia el engrose por cuanto hace el procedimiento especial 146 de este año y de conformidad con lo establecido en el numeral 27 del reglamento interior, por lo que si no hay inconveniente, con el señor magistrado Javier Hernández propondría que la elaboración del mismo esté a cargo de mi ponencia
Y le pediría a la Secretaria General de Acuerdos que tome nota que, de conformidad con el artículo número 25 de este reglamento, los motivos de disenso, consideraciones o argumentos del proyecto que nos presentó el señor magistrado José Oliveros Ruiz se hagan constar como un voto particular, si es que así usted lo desea, señor magistrado. Así lo iba a pedir, magistrado. Muchas gracias. Entonces le pido que tome nota para que sea considerado como voto particular con sus consideraciones, licenciada. Sí. Y en consecuencia, los resolutivos de los medios de comunicación con los que ya acabamos de dar cuenta serían los siguientes. En el juicio ciudadano número 356 de este año se resuelve: primero, se confirma el acuerdo del Consejo General del OPLE identificado con la clave número CG 221/2017 en lo que fue materia de la impugnación. Segundo, será vista la Contraloría General del OPLE para los efectos precisados en el apartado 3 de esta sentencia. En el procedimiento especial sancionador número 143/2017 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de las denuncias. Segundo, se da vista a la Contraloría General del OPLE para los efectos ya precisados. En el procedimiento especial sancionador número 149 de este año se resuelve: primero, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia, y segundo, también se da vista a la Contraloría General del OPLE. En el procedimiento especial sancionador número 152/2017 se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador número 158/2017 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, y segundo, se da vista a la Contraloría General del OPLE para los efectos precisados. Ahora le voy a pedir a la secretaria, maestra Mariana Portilla Romero, que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores número 105, 135, 138, 144 y 147 de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el P-105-2017 promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra del Partido Morena por violación a la normatividad sobre colocación de propaganda en el municipio de Chicontepec, Veracruz. En el presente asunto, la ponencia estima que asiste la razón al recurrente, toda vez que el partido político Morena violó la normatividad electoral de manera específica, lo dispuesto en el artículo 70, fracción cuarta del Código Electoral, que estipula que las organizaciones políticas cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje ni perjudique los elementos que forman el entorno natural. En consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o instalaciones para fines propagandísticos en accidentes orográficos como cerros, colinas, barrancas o montañas. En el presente asunto quedó acreditado que el denunciado fijó propaganda genérica en árboles y piedras en distintas comunidades del municipio de Chicontepec, Veracruz. Derivado de lo anterior, en concepto de la ponencia, se actualiza la infracción a la norma sobre la colocación de propaganda aun cuando sea de tipo genérica y no haga llamamiento al voto, pues como se ha advertido, la finalidad del legislador al establecer este tipo de prohibiciones es que en todo caso y en cualquier tiempo lo que se persigue es no dañar visualmente o modificar el entorno natural, como en el caso aconteció al haber permitido el partido Morena la pinta de propaganda en los lugares que han quedado señalados. En esta circunstancia, al acreditarse la violación objeto de la denuncia, lo que se propone es aplicar una sanción consistente en una amonestación pública con el objeto de inhibir en lo futuro este tipo de actos. A continuación, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 135 de este año, promovido por el PRI a través de su representante ante el Consejo Municipal de Catemaco, Veracruz, en contra de Cintia Brizuela Alcocer, otrora candidata del partido Morena a la alcaldía de ese lugar. Asimismo, en contra de Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional y del citado instituto político por culpa invigilando. A decir del quejoso, el pasado 7 de abril se llevó a cabo un evento en el Parque Central de Catemaco, Veracruz, en el que estuvo presente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. En el proyecto se propone determinar como existente el ilícito denunciado, pues del caudal probatorio se tiene por acreditado el hecho y la presencia de los denunciados en el evento referido. Si bien este tiene el carácter de político y se trata de una actividad permitida a los partidos políticos en periodo de intercampaña, dentro de este está el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, realizó un llamado implícito al voto, al solicitar el apoyo en favor del aspirante a candidata y posicionar su nombre en un evento dirigido a la ciudadanía en general. Por lo tanto, se propone imponer una sanción económica al partido Morena consistente en 100 unidades de medida, es decir, 7,549 pesos,
toda vez que las manifestaciones de su presidente del Comité Ejecutivo Nacional lo beneficiaron directamente y a la otrora candidata una amonestación pública al beneficiarse de dichas manifestaciones y no haberlas realizado directamente. El siguiente asunto con el que se da cuenta corresponde al expediente PES número 138 de este año, interpuesto por el representante del partido Morena ante el Consejo Municipal de Veracruz, en el que denuncia a Carlos Israel Uscanga Sánchez, otrora candidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Veracruz, así como al citado instituto político por su falta del deber de cuidado por la probable violación a las normas sobre propaganda electoral, interés superior de la niñez, derecho a la imagen y la dignidad, al utilizar en su propaganda imágenes de menores difundidas en la red social Facebook. En el proyecto se propone declarar la existencia de las violaciones denunciadas y por tanto también se propone imponer una amonestación pública al denunciado y al partido Movimiento Ciudadano por las siguientes consideraciones. Porque de las pruebas ofrecidas por el denunciante, desahogadas y certificadas por la autoridad instructora, se certificó la existencia de 4 fotografías en las que aparece el denunciado con niñas y niños, de los cuales se logra identificar claramente sus rasgos físicos, con los que es posible su identificación, además de que en las mismas, en la parte inferior izquierda, se encuentra plasmado el logotipo del partido Movimiento Ciudadano y el nombre Carlos Uscanga, que corresponde al otrora candidato denunciado. Con lo anterior, claramente se demuestra la intención del denunciado de promocionarse a través de las imágenes, con el fin de obtener el voto a su favor, cuestión que, de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y nuestro Código Electoral, constituyen propaganda electoral. Al respecto, si bien los partidos políticos, en cuanto a la difusión de la propaganda, se encuentran amparados por la libertad de expresión, ello no implica que tal libertad sea absoluta, dado que tiene límites vinculados con la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 constitucional. Entre los derechos de la niñez se tiene de manera específica su derecho a la imagen, la cual comprende un ámbito de protección que en esencia consiste en la facultad de poder impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen, voz o rasgos característicos que lo hagan identificable por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad perseguida por quien lo capta o difunde. La previsión anterior es acorde con lo dispuesto por el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que ningún niño o niña puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada ni ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte, el artículo 77 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera como violación al derecho a la intimidad las referencias que permitan la identificación, entre otros, en medios impresos o en medios electrónicos. Como elementos importantes se debe tener en cuenta que en la propaganda político-electoral existe siempre un elemento ideológico subyacente. Por tanto, inicialmente la utilización de niñas y niños implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica, lo que puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron identificados en su infancia. En ese sentido, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diversos precedentes, ha establecido aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior de la niñez. En relación con los promocionales de contenido político electoral, ha recomendado que una primera actuación para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo es que se cuente con la plena certeza de que se otorgó el consentimiento parental o, en su caso, de los tutores o de quienes ejerzan la patria potestad en torno a su participación en la propaganda político-electoral. En tales condiciones, al reconocer que las cuentas de Facebook le pertenecen, también reconoció que autorizó el contenido de las publicaciones en las que claramente se aprecian los elementos constitutivos de la propaganda político-electoral, sin que al efecto realizar alguna acción a efecto de que las fotografías fueran retiradas o al menos difuminadas.
transgrediendo el derecho a la imagen, la intimidad de los menores y por tanto el interés superior. Además, el denunciado no aportó ningún elemento con el que acreditara que obtuvo el consentimiento parental o de los tutores de las niñas y niños que aparecen en las fotografías, o que al menos hubiese escuchado la opinión de los propios menores, cuestión que correspondía desvirtuar a él, pues la denuncia fue clara al hacer el señalamiento de las contravenciones y la autoridad administrativa al instaurar el procedimiento especial sancionador y ordenar el emplazamiento. Refirió las conductas que podrían actualizarse de acreditarse los hechos. Ahora bien, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que fueron difundidas las imágenes, a que el denunciado incurrió en una sola falta administrativa, que la conducta desplegada sucedió en el contexto de la etapa de campañas del proceso electoral a través de cuentas de red social de Facebook del denunciado, que no se acredita un beneficio económico cuantificable y que la falta es de tipo culposa y no se advierte reincidencia, la misma se calificó como leve, y tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el bien jurídico tutelado, este tribunal justifica la imposición de una amonestación pública, tanto al denunciado Carlos Israel Uscanga Sánchez en su calidad de otrora candidato, como al partido Movimiento Ciudadano por su falta de deber de cuidado. Por otra parte, y en relación con la falta de diligencia de la Secretaría Ejecutiva del OPLE al ordenar en el acuerdo de erradicación la certificación de solo una dirección electrónica, cuando se señalaron dos por parte del quejoso que además fueron tomadas en cuenta para desechar las medidas cautelares solicitadas, se propone dar vista a la Contraloría General del citado organismo para el ejercicio de sus funciones. Ahora daré cuenta con el procedimiento especial sancionador 144 de este año, iniciado con la queja presentada por el PAN, en el que denuncia a Luis Arturo Santiago Martínez, otrora candidato de Morena, a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Camerino Z Mendoza, a Andrés Manuel López Obrador, presidente del dicho instituto político, por la presunta realización de actos anticipados de campaña y violación a las normas sobre propaganda política electoral, así como en contra de Morena por su falta del deber de cuidado. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas por las siguientes consideraciones. El denunciante incumple con la carga probatoria que le corresponde, pues si bien aporta 2 videos, los cuales son pruebas técnicas y por su naturaleza tienen valor de indiciario, de los mismos no se desprende que durante el mitin realizado el 26 de marzo en el municipio referido, que fue encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se haya contravenido norma alguna, ello porque el presidente Morena en ningún momento hace alusión a la presencia del candidato denunciado, no realiza llamamiento al voto y tampoco se aprecia que exista una exposición o sobreexposición del candidato denunciado. Además, el candidato denunciado no hizo uso de la voz en el evento, no se hace alusión a su nombre y no se acredita que solicitara el voto para sí o para otra persona o en contra de algún otro partido, candidata o candidato, por lo que la sola acreditación de los elementos personal y temporal resultan insuficientes para acreditar las contravenciones denunciadas, pues de acuerdo a los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es preciso que también se acredite el elemento subjetivo, esto es, que el evento, en este caso el mitin, haya tenido como propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, lo que en este caso no ocurre. Y por último, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 147 de este año, promovido por Cristian Romero Pérez, candidato independiente en contra de Irma Gabriela Medina Aguirre, otrora candidata a la presidencia municipal de Tlacotalpan, Magali Herrera, directora de la Escuela de Bachilleres Profesor Avelino Bolaños Palacios, por violación a las normas sobre propaganda política o electoral, y el partido Morena por culpa invigilando. A decir del denunciante, el día 4 de mayo, Irma Gabriela Medina Aguirre distribuyó propaganda político-electoral en las instalaciones de la Escuela de Bachilleres Profesor Avelino Bolaños Palacios de Tlacotalpan, Veracruz, con la autorización de la directora, donde ofertaba el servicio de internet y zonas Wi-Fi gratuitos.
Asimismo, que dicha propaganda fue distribuida el mismo día en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas, debido a que la promovente únicamente aportó 2 fotografías para acreditar su dicho, medios de prueba que constituyen pruebas técnicas cuyo contenido forzosamente necesita ser adminiculado con algún otro elemento probatorio a fin de crear convicción en el resolutor. Con base en lo anterior, la ponencia considera que no se acreditó que el 4 de mayo Irma Gabriela Medina Aguirre hubiera distribuido propaganda electoral en las instalaciones de la Escuela Profesor Avelino Bolaños Palacios de Tlacotalpan, así como tampoco quedó demostrado que la excandidata denunciada hubiese distribuido propaganda electoral, pues respecto de la prueba que aportó, la autoridad instructora ordenó una certificación de la página www.morenatlacotalpan.mx. Sin embargo, de la certificación no se desprende ningún elemento de prueba que robustezca su dicho. Es por ello que se propone declarar inexistentes las conductas denunciadas. Son las cuentas, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria, licenciada Mariana. Pues bien, señores magistrados, yo quisiera únicamente hacer referencia a algunos puntos que creo que no fueron muy atinadamente expuestos y referirme a otros temas para dar un poquito mayor entendimiento de los mismos. Primeramente quisiera referirme, o por principio de cuentas quiero referirme al procedimiento especial sancionador número 105 de este año, en el que el Partido Verde Ecologista denunció al partido político Morena por violación a las normas sobre propaganda genérica al haber pintado propaganda de ese partido en árboles, piedras, postes, cunetas, etcétera. Aquí agradezco mucho la aportación que realizaron las 2 ponencias que integran este pleno, porque efectivamente después de un análisis bastante detallado pudimos permitirnos comprobar que efectivamente el Instituto Político Morena pintó propaganda genérica en distintos sitios o comunidades que se encuentran prohibidos por el Código Electoral, como es árboles, piedras, perjudicando con ello la orografía, sin que se pudiera mencionar que pudieron haber sido con el consentimiento de lo que prevé la ley, y es por eso que en este caso se está proponiendo una amonestación pública. Por otro lado, tenemos 2 asuntos muy similares, que son la denuncia que se hace contra el partido Morena, tanto en el distrito de Catemaco como en el distrito municipal de Camerino, Mendoza. En los 2 asuntos vienen refiriendo actos anticipados de campaña y de precampaña por una reunión que se hace en esos distritos por parte del presidente nacional del partido Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, en el que refieren los denunciantes que supuestamente van a hablar de temas económicos de interés general y que terminan haciendo posicionamientos. Si bien es verdad, este tribunal ya ha resuelto otros asuntos, como lo fue otros procedimientos electorales, en donde se ha dado esta figura de que efectivamente se convoca a la gente de un distrito para ver temas económicos, de los cuales precisamente habla el presidente nacional del partido Morena. Este tribunal, en aras de respetar esa libertad de expresión, ha determinado que no existe conducta ilícita que pudiéramos sancionar. Sin embargo, en el procedimiento especial sancionador número 135 del Distrito Municipal de Catemaco, creo que en este caso sí se violentaron las normas propiamente de lo que es actos anticipados de campaña. ¿Por qué? Porque, como bien lo manifiesta el recurrente y como se expone en el acta que nos presenta el OPLE, efectivamente el presidente del partido político Morena estuvo en la ciudad de Catemaco, en donde por principio de cuentas se empieza a hablar de temas económicos de interés general para la sociedad. Sin embargo, aun cuando, contrario a lo que se dijo en la cuenta, que implícitamente pide el llamado al voto, lo correcto era que explícitamente lo hace.
Si bien no lo refiere de forma directa, es claro que sí realizó actos anticipados de campaña al tratar de posicionar a su candidata o a su aspirante a candidata en ese entonces, porque es muy claro, en el acta de la oficialía se contiene que cuando el presidente nacional de Morena habla, dice: yo termino pues recomendándoles mucho a nuestra representante de aquí de Catemaco, Cintia Brizuela, que es nuestra representante. Van a apoyar a Cintia, no van a entregar frijol con gorgojo, ya lo sé, ustedes son gente digna, gente que tiene mucha convicción y que a veces agarran la despensa y lo hacen también por necesidad. Ese no es el responsable del verdadero, el responsable es el corruptor, los que se valen de la necesidad, del hambre de la gente. Y después dice: apóyenme a Cintia, porque nosotros la vamos a respaldar, la vamos a apoyar aquí en Catemaco. Aquí hay compromiso para la elección de junio y voy a regresar. Ahora bien, tal y como le agradezco a la ponencia, señor magistrado Oliveros, lo platicamos, efectivamente hay un criterio de ya la sala superior en el que nos habla que sí están prohibidas las expresiones que trascienden al electorado y que suponen un mensaje que se apoya en algunas de las palabras, como las que se mencionan: vota por, elige a, apoya a. Creo que aquí está muy claro cuando nos dice: apóyenme a Cintia. Otro dato interesante es que el partido político Morena no tuvo etapa de precampaña, no hubo contienda interna para definir al candidato. Lo cierto es que es un hecho notorio que desde el 25 de febrero salió publicada la lista de los candidatos, de los aspirantes a candidatos por cada distrito en el estado de Veracruz. Esto es, desde el 25 de febrero se sabía que la ciudadana Cintia Brizuela era la aspirante a candidato por el distrito de Catemaco, situación que ya no iba a cambiar porque habían sido repartidas conforme a las reglas de paridad de género. Entonces, es inconcuso que cuando esta persona, el presidente nacional de Morena, acude al distrito de Coatzacoalcos, ya sabía que esta persona era la aspirante. Entonces, no solamente lo sabía, sino que solicita el respaldo y dice: vamos a apoyar aquí en Catemaco, aquí hay compromiso para la elección de junio, apóyenme a Cintia. Señores y señoras, creo que esto refiere muy bien que en el caso específico de Catemaco sí se violentó la normatividad respecto a los actos anticipados de campaña. No sucedió lo mismo en el distrito de Camerino Zeta Mendoza, como tampoco sucedió en el distrito de San Andrés Tuxtla, porque efectivamente ahí se hizo la reunión y únicamente se tocaron temas nacionales relativos con las elecciones, y en ese aspecto este tribunal, como ya lo he dicho, hemos sido respetuosos de la libertad de expresión. Sin embargo, en el distrito municipal de Catemaco creo que resulta clara la transgresión a la norma, por lo que se está proponiendo, señores magistrados, acreditar los hechos denunciados y amonestar públicamente a la entonces aspirante a candidata Cintia Brizuela Alcocer e imponer una sanción al partido político Morena consistente en una multa. Por otro lado, quisiera referirme al procedimiento especial de sanción número 138 del Consejo Municipal de Veracruz. Aquí vienen denunciando al candidato por el partido Movimiento Ciudadano y al partido por su falta de deber de cuidado, por violación a las normas sobre propaganda política electoral, que consiste en la utilización de menores de edad en el uso de su red social Facebook. Este tribunal ya se ha pronunciado en otros asuntos de manera similar. Sin embargo, creo que aquí, aun cuando pudieran darse los mismos hechos, creo que aquí se corrobora aún de mayor medida esta infracción, porque en el anterior asunto la persona titular o la supuesta persona titular de la red social Facebook negó que fuera su cuenta sin que hubiera una prueba en contrario. Sin embargo, de los demás hechos se logró concatenar que efectivamente era su cuenta y que no tenía los permisos correspondientes de los menores. En este asunto en particular, esta persona denunciada, que es Carlos Israel Uscanga Sánchez, nunca negó que fuera su cuenta de Facebook. Por el contrario, él lo aceptó, y no solo lo aceptó, dijo:
sí es mi cuenta, pero no la manejo yo. Lo cual nos deja en entredicho que efectivamente quien la maneja es una persona de su confianza. Entonces, por lo tanto, como se pudo advertir de las imágenes que fueron aportadas y que se encuentran dentro del expediente, en 3 de ellas se encuentra acompañado de niños menores de edad. Niños de los cuales en el momento de que se le emplazó, nunca proporcionó el permiso de los padres ni demostró contar con la autorización para poder subir estas imágenes a la red social. Creo que es muy claro el criterio que ya ha adoptado la sala superior y las salas regionales de nuestra República Mexicana, respecto, y no solo ellos, sino también la Suprema Corte, respecto de las normas que deben de respetarse o que deben de cuidarse respecto al interés superior de los menores. Creo que es una conducta que no debemos de pasar y que tenemos que tratar de inhibir para que efectivamente los actores políticos dejen de utilizar imágenes de menores de edad para poder conseguir el voto ciudadano. ¿Por qué? Porque no se cuenta con el permiso correspondiente. Y es por eso, señores magistrados, que en este caso también se está proponiendo efectivamente el considerar que se acredita la existencia de las conductas, y pues creo que los demás asuntos han sido ya debidamente explicados y son la cuenta que pongo a su consideración por si tiene alguna mención que realizar respecto a los mismos. Muchas gracias. Al no haber ninguna intervención, entonces le pediría a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández, Con los proyectos. magistrado José Oliveros Ruiz, A favor. magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar, ponente en los asuntos. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 105 de este año se resuelve, primero, se acredita la existencia de la infracción atribuida al partido político Morena por la pinta de propaganda en espacios prohibidos por la ley en el municipio de Chicontepec, Veracruz. Segundo, se impone al partido político Morena una sanción consistente en una amonestación pública. En el procedimiento especial sancionador número 135, diagonal 2017, se resuelve, primero, se declara la existencia de la violación objeto de la denuncia. Segundo, se amonesta públicamente a Cintia Brizuela Alcocer en los términos precisados en esta resolución. Tercero, se impone una sanción al partido político Morena consistente en una multa de 7,549 pesos en los términos de esta resolución. En el procedimiento especial sancionador número 138, diagonal 2017, se resuelve, primero, se declara la existencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos del considerando quinto. Segundo, se impone a Carlos Israel Uscanga Sánchez y al partido Movimiento Ciudadano la sanción consistente en una amonestación pública. En el procedimiento especial sancionador número 144, diagonal 2017, se resuelve, primero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Segundo, se declara la inexistencia de la inobservancia normativa electoral por falta de deber de cuidado del partido político Morena. Y finalmente, en el procedimiento especial sancionador número 147 de este año se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Así, señores y señores, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 53 minutos, será por concluida la misma. Muchas gracias.